Día. Nosotros somos Juan Carlos Barragán y mi persona, Luisa Fernanda Rodríguez, somos del grupo 3B. A continuación les vamos a explicar un poco lo que vimos durante este corte sobre las exposiciones que nos dieron nuestros compañeros. Entonces vamos a empezar con mi compañero. Entonces él va a empezar contándonos un poco de las primeras exposiciones. Creatividad e innovación en la cultura física, deporte y recreación. Creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos. Tipos de creatividad. Creatividad mimética, creatividad analógica, creatividad disociativa, creatividad narrativa, creatividad intuitiva. Innovación es aquel cambio que introduce alguna novedad o varias en un ámbito. Tipos de innovación. Innovación como novedad, innovación como cambio, innovación como ventaja. Creatividad e innovación en la CFDR. Cultura física. Ayuda en el cambio psicológico a los niños. Deporte. Busca que los deportistas tengan un pensamiento creativo e innovador. Recreación. Busca incluir la innovación y creatividad en las actividades. Generalidades de un proyecto. ¿Qué es un proyecto? Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. Las características de un proyecto. Finito. Tiene un punto final en el tiempo. Complejo. Se requiere realizar actividades en serie y en paralelo. Específico. Tiene metas determinadas en cuanto al producto y resultado que se espera. No es repetitivo. Implica un esfuerzo único en el tiempo. Clases de proyectos según el sector. Proyectos agropecuarios, proyectos industriales, proyectos de infraestructura social, proyectos de infraestructura económica, proyectos de servicio. Tipos de proyecto. Clasificación, tipos de proyecto. Proyectos según su naturaleza. Son proyectos dependientes donde necesitan de una inversión adicional. Proyectos independientes son los que se pueden realizar sin necesidad de otros proyectos. Proyectos incluyentes son los que si se realiza impiden que se realice otro proyecto. Proyectos productivos, los cuales usan recursos para producir bienes para consumo intermedio o final. Proyectos de infraestructura económica. Desarrollan futuras actividades como lo son caminos, diques, canales, electrificaciones y telefonía. Proyectos de infraestructura social. Soluciona limitantes de la mano de obra como la salud, educación, agua, telefonía. Proyecto de apoyo o asistencia son asistencia técnica, alfabetización, vacunación y entre otros que ayudan al diagnóstico de otros proyectos. Proyectos de inversión privada cuyo objetivo es lograr una rentabilidad económica. Proyectos de inversión pública es la inversión que da el Estado con el propósito de bienestar social. El ciclo de vida de un proyecto es el conjunto de fases en la que se organiza un proyecto desde el inicio hasta su cierre. Este tiene diferentes fases. La primera de ellas es la planeación conceptual del proyecto o inicio, que trata de verificar de manera detallada las necesidades y los deseos de los usuarios al final del proyecto. Luego continuamos con la organización y preparación del proyecto. Este trata de realizar una planeación detallada de qué es lo que se va a hacer. Ese tiene que ver con el costo, la planeación de los tiempos y el registro de las actividades que se necesita realizar. La tercera fase es la implementación y el control o ejecución del trabajo. Se tiene que asegurar que los recursos necesarios son para la correcta ejecución. Y ahí es donde se empieza a ejecutar las actividades planeadas, que están monitoreadas constantemente y esas actividades estén cumpliendo un orden en tiempo y en forma. La última fase es la evaluación y mejora de todo el sistema o el cierre.
Esta es muy poco utilizada, pero es una de las más valiosas, ya que es donde se evalúa qué tan efectivo fue el proyecto. Y en la mayoría de los casos se trata es de deslindar el proyecto, que en cierta manera es que en teoría ya acabó el proyecto, se terminó. Ahora vamos a hablar de los proyectos deportivos, recreativos y en actividad física. En los proyectos deportivos sabemos que es la herramienta principal en la que se fomenta la práctica deportiva adecuada, de sana competencia, y en cierta manera los individuos se relacionan con su entorno. En este podemos encontrar diferentes fases, como lo es el espectáculo deportivo, la competición de alto rendimiento, proyectos de práctica deportiva, recreación en hoteles, proyectos deportivos de turismo, proyectos deportivos en balnearios, campamentos y albergues, proyectos de tecnificación deportiva, proyectos deportivos en centros de la tercera edad, proyectos deportivos en urbanizaciones o zonas residenciales, proyectos deportivos escolares y proyectos deportivos lúdicos. También encontramos los proyectos recreativos, que son todos aquellos los cuales buscan encontrar una alternativa diferente que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute. En estos podemos encontrar 5 tipos, que es el carrusel, el festival, el bazar, la comparsa y los juegos múltiples. Y por último encontramos los proyectos de actividad física. Estos proyectos constituyen a una formación psicomotriz adecuada por medio de la promoción de hábitos de vida saludable y la práctica de actividad física regular y sistematizada. En este encontramos 2 ejemplos, como los aeróbicos y la ciclovía. Vamos a hablar sobre los elementos que constituyen un proyecto. Entonces sabemos que este es el que nos da el fin del proyecto basándose en los objetivos generales y específicos. Entonces sabemos que este se caracteriza en 5 fases. Está el estudio de mercado, el financiero, el técnico, el administrativo y la evaluación. En este sabemos que el estudio de mercado es el que se encarga de ver la viabilidad del proyecto, y analiza tanto el producto como el servicio, y se basa en unos factores que es la oferta, la demanda, el precio, el producto y el tipo de consumidor. Tenemos el estudio financiero, que es el que nos ayuda a ver la viabilidad del proyecto en lo económico, y se encarga en los estudios anteriores de los financiamientos y la construcción de flujos de fondos. Y tenemos el estudio técnico, que es aquel que nos ayuda a determinar cómo se están llevando a cabo tanto los procesos, procedimientos y la combinación de medios tanto del producto como del servicio. Tenemos el estudio administrativo, que es aquel que nos ayuda a establecer al producto, los planes, la organización, cómo y quiénes van a controlar durante el tiempo que se lleva a cabo este. También tenemos como última fase la evaluación, que es una herramienta en cual ayuda a medir de una manera cuantitativa la magnitud a la que alcanza a llegar el proyecto y qué tanto se desarrolla, si es tanto positivo o negativo.